El 11 de mayo de 2025, Marina del Pilar Ávila, gobernadora en funciones de Baja California, confirmó desde su cuenta oficial que su visa de turista a Estados Unidos, así como la de su esposo Carlos Torres, habían sido revocadas. Lo que parecía un trámite personal se convirtió en una réplica política que sacudió a todo México. No fue un detalle menor. Fue una decisión ejecutada con total frialdad desde Washington, sin una sola palabra pública. Y del lado mexicano, el silencio fue total. Cancillería no respondió. Presidencia no comentó. Ningún funcionario se atrevió a nombrarla. Pero Baja California no es un estado remoto. Es el vínculo territorial más sensible entre México y Estados Unidos. Que su gobernadora pierda acceso sin defensa oficial, convirtió un trámite migratorio en una señal política. Los medios lo trataron con cautela. Pero en redes, la noticia estalló. En cuestión de horas, surgieron teorías, lavado de dinero, empresas fantasma, contratos médicos inflados. No había pruebas, pero tampoco desmentidos. Y en un país donde el poder se define tanto por lo que se dice como por lo que se calla, la omisión fue clara. Marina del Pilar ya no tenía respaldo. Ni institucional, ni político. Mientras el PAN exigía explicaciones públicas y los medios insistían en respuestas, el gobierno federal optó por lo contrario, el silencio. Ni un vocero. Ni una línea en el boletín presidencial. Ninguna reunión de emergencia fue convocada. Todo se redujo a evasivas cuidadosamente redactadas. A frases sueltas. Y en medio de ese vacío, una figura no se sorprendió en absoluto: Omar García Harfuch. No necesitó informes. Tampoco confirmaciones diplomáticas. Harfuch ya estaba listo. No porque conociera con antelación la decisión de Washington, sino porque desde hacía meses había detectado señales inusuales en torno a la pareja gobernante de Baja California. Había algo en los movimientos financieros que no cuadraba. Contratos médicos asignados a empresas sin historial. Proyectos inmobiliarios registrados a nombre de intermediarios sin rostro. Fondos federales dirigidos a compañías inactivas que, sin embargo, seguían recibiendo transferencias mensuales. Y, en el centro de todo, un nombre: Grupo Conexus. La fachada era limpia. Una firma de consultoría estratégica, con presencia regional. Pero los informes de inteligencia eran claros. Desde 2022, Grupo Conexus figuraba en la lista de vigilancia de la DEA. No por un caso específico, sino por patrones. Por estructuras financieras replicadas en otras investigaciones. Por nombres que se repetían en contextos que no coincidían. Harfuch no compartió esta información en ninguna mesa de seguridad. No presentó alertas. No pidió apoyo. Solo observó. Y cuando llegó la noticia de la revocación de visas, no fue una sorpresa. Fue la confirmación de que el tiempo para actuar ya había comenzado. Lo que verdaderamente captó la atención de Harfuch, y también de la DEA, no fue Marina del Pilar, sino su esposo. Carlos Torres no tenía cargo oficial. No aparecía en ninguna nómina pública, ni firmaba convenios, ni presidía comités. Pero su nombre estaba en todas partes donde se cruzaban dinero y poder. Era el invitado frecuente en reuniones privadas sobre logística médica, infraestructura y salud pública. Tenía acceso a presupuestos, inversionistas extranjeros y proyectos binacionales. Precisamente por eso era invisible en los registros, porque no necesitaba aparecer. Su poder no venía del cargo, venía del alcance. En al menos 17 ocasiones, la DEA lo registró en encuentros con representantes del sector privado vinculados a licitaciones médicas y obras fronterizas. 3 de esas reuniones ocurrieron en Las Vegas. No hubo contratos oficiales firmados ahí, pero sí cenas discretas, intercambios de tarjetas y acuerdos verbales que luego se materializaron. Una foto lo cambió todo. San Diego, 2023. Conferencia de inversión. A la izquierda, Carlos Torres. A la derecha, un hombre con camisa blanca. El nombre estaba tachado en el archivo público.
Pero debajo, una anotación manuscrita: Ernesto G., enlace financiero del CJNG en la región Cali Baja. Ex empleado del Banco Zurich. Un apretón de manos, una sonrisa. 2 semanas después, una empresa asociada a Carlos firmó un contrato de consultoría en temas logísticos para una clínica móvil en Tijuana. Nadie dijo que fuera ilegal. Pero cada paso, cada nombre, cada reunión, lo colocaba en el corazón de una estructura demasiado bien diseñada para ser casualidad. Carlos Torres no era gobernador. No era senador. No dirigía ninguna dependencia. Y sin embargo, todo lo que debía mantenerse intacto para que el CJNG pudiera operar: puertos, puntos fronterizos, contratos de infraestructura, rutas médicas, pasaba por él. No como firma. Como presencia. No existía en los documentos. Pero estaba en la sala. No conducía las reuniones, pero decidía quién entraba. No tenía oficina, pero cada decisión financiera de alto nivel en Baja California lo tenía como punto de enlace informal. Era el engranaje que no se ve, pero sin el cual la maquinaria no gira. Y precisamente por eso, su visa fue revocada primero. Sin espera. Sin entrevista. Sin derecho a réplica. Solo exclusión directa. Porque lo que Carlos representaba no era un individuo con antecedentes. Era algo más peligroso: poder sin control. Y en un país como México, eso es exactamente lo que buscan los cárteles. Harfuch volvió a mirar el organigrama. No para confirmar su hipótesis, sino para recordarse una verdad simple que ya conocía: no todos los que están en el gobierno son peligrosos. Los más peligrosos son los que están al lado. Los que no responden a la ley. Los que nunca aparecen en el acta, pero escriben el guión completo. Carlos Torres no tenía firma. No ocupaba cargo público. No pertenecía a ningún gabinete. Pero estaba en todos los cruces entre dinero y poder. Asistía a reuniones sobre salud, infraestructura, logística. Negociaba con inversionistas. Intervenía en proyectos binacionales. Siempre presente, nunca registrado. No hablaba en público. No aparecía en actos oficiales. Pero decidía quién entraba y quién quedaba fuera. Eso no era influencia. Era control. La DEA lo ubicó en al menos 17 reuniones estratégicas. Temas médicos. Contratos logísticos. Presupuesto federal. 3 de ellas, en Las Vegas. No figuraba como representante. Pero estaba en la sala. Escuchaba, anotaba, cerraba acuerdos fuera de cámaras. En San Diego, 2023, una foto congeló el expediente. Carlos Torres a la izquierda. A la derecha, un hombre de camisa blanca. El nombre fue tachado en el archivo. Pero debajo, una nota manuscrita: Ernesto G., enlace financiero del CJNG en la región Cali Baja. Ex empleado del Banco Zurich. Ningún documento probaba un delito. Ningún testigo declaró en su contra. Pero todos los caminos conducían a él. No porque estuviera al mando, sino porque sostenía la red desde fuera. Invisibilidad operativa. Influencia sin firma. Carlos no era un actor secundario. Era quien colocaba las piezas del tablero. No tenía oficina. No aparecía en organigramas. Pero su influencia recorría cada nodo operativo del sistema: puertos, contratos, licitaciones, salud. Cada proyecto clave en Baja California pasaba, directa o indirectamente, por su círculo. Y precisamente por eso, su visa fue cancelada primero. Sin advertencia. Sin invitación a declarar. Solo exclusión. Estados Unidos no necesitaba audiencia. Solo cerró la puerta. Porque lo que representaba no era una persona, era un patrón. En el mapa del narco, los más peligrosos no son los que firman. Son los que hacen que otros firmen. Son los que no tienen cargo,
pero todos les rinden cuentas. Harfuch lo sabía. No necesitaba más informes. Solo volvió a mirar el organigrama. Y murmuró una frase que no iba dirigida a nadie: no todos los que están en el gobierno son peligrosos. Los verdaderamente peligrosos son los que están al lado. Y no responden ante nadie. No se necesitó más. Lo que la DEA entregó a Harfuch fue suficiente. No hubo reunión. No hubo consulta. Solo una orden inmediata de cateo de emergencia. El objetivo, la residencia de la gobernadora. Pero no era solo un operativo contra ella. Era un mensaje. Un golpe frontal a quienes creían que el poder local servía como escudo para una red internacional de lavado. No se informó a medios. No se solicitó apoyo estatal. La instrucción fue clara: actuar como si se tratara de una base criminal, no de una casa de gobierno. El lenguaje fue operativo. El protocolo, federal. Desde el momento en que se firmó la orden, el sistema ya no podía retroceder. Cada paso estaba documentado. Cada movimiento registrado. Harfuch sabía que ya no se trataba de sospechas. El tiempo de observar había terminado. Este no fue un cateo más. No fue una visita de cortesía judicial. Fue la primera acción coordinada entre SSPC, DEA y una célula del FBI de alta tecnología. Y no era contra personas. Era contra una estructura. A las 3:31, Ensenada seguía a oscuras. Pero el operativo ya estaba en marcha. Un grupo conjunto de la SSPC, la DEA y una célula del FBI había rodeado la residencia de la gobernadora. No hubo advertencias, no hubo cámaras, solo desplazamiento táctico, silencioso. El ingreso fue simultáneo por 3 flancos. Las rutas de escape fueron selladas 2 horas antes. Se activaron inhibidores de señal de rango medio. Nadie dentro podía comunicarse. Nadie fuera podía interferir. Era un objetivo cerrado, la casa parecía una residencia común. Mármol. Iluminación tenue. Estilo europeo. Pero no era lujo. Era camuflaje. Lo que interesaba no estaba a la vista. Estaba bajo tierra. Un sótano reforzado con plomo. Cerraduras magnéticas. Capas de seguridad en cascada. Y al fondo, una puerta de acero de casi 300 kilos. Ningún civil instala eso. Ningún servidor público lo necesita. Pero ahí estaba. La instrucción fue precisa: abrir la caja fuerte central. Sin demoras. Sin errores. Cuando la compuerta cedió, el silencio fue total. Ningún agente dijo una palabra. No hacía falta. Todos entendieron. Montones de billetes comprimidos. Envueltos en aluminio reflectante. Sellos de carga bancaria internacional. Etiquetas de tránsito. Códigos escaneables. Todo registrado. Todo embalado. No eran fajos para esconder. Eran paquetes listos para moverse. La estimación preliminar superó los $1.000 millones. En efectivo. En formato de transporte. No era una reserva familiar. Era infraestructura. Ese dinero no estaba ahí por accidente. No era ahorro. No era respaldo. Era logística. Una póliza de seguro. Para alguien que custodiaba no solo una casa, sino un punto clave de una red mayor. Entre los documentos incautados, un dispositivo negro sin marcas atrajo la atención. No tenía etiquetas. No tenía metadatos. Pero su carcasa sugería otra cosa. No era solo un USB. Era una llave. Se trasladó al centro de análisis. No se conectó a ningún sistema. Se desencriptó en una plataforma aislada. El archivo no era un documento. Era un árbol relacional.
46 nombres. Todos conectados, funcionarios en activo. Ejecutivos de medios. Cada nodo con vínculos financieros, logísticos, políticos. Una red completa. Documentada. Trazada. Lista. Carlos Torres no aparecía en el centro. Estaba aparte. Esquina inferior. Etiqueta escrita a mano, operador externo. Nivel 1. No era parte del sistema. Era su borde. Su blindaje. Muchos nombres no eran desconocidos. Algunos salían en televisión. Otros hablaban junto al presidente. No eran sospechas. Era confirmación. Lo que Harfuch había intuido, ahora tenía forma. Divulgar la lista significaba declararle la guerra al sistema. No al crimen. A la estructura política que lo toleraba. Que lo facilitaba. Que lo necesitaba para mantenerse. Un asesor presidencial envió un mensaje privado. No es el momento. Un senador fue más directo: has hecho lo que nadie se atrevió. No te conviertas en el que todos quieren desaparecer. Mientras el gabinete debatía cómo reaccionar, los primeros nombres se movieron. Uno solicitó el cierre de cuentas en Panamá. Otro transfirió fondos desde Luxemburgo. 2 más pidieron licencia repentina. Uno voló a España. Otro fue visto con un alto ejecutivo de medios. Nadie habló. Nadie negó. Solo entendieron que el tiempo se había acabado. Harfuch no buscaba confesiones, y lo que vio fue claro. Nadie salió a negar. Nadie defendió su nombre. Solo comenzaron a moverse. No para limpiar, sino para ganar tiempo. Tiempo suficiente para silenciar al que sabía demasiado. El problema no era el archivo. Era él. Sobre la mesa quedó un segundo documento. Portada gris. Sin logos. Sin título oficial. Solo 2 palabras: Acuerdo 44. No tenía membretes del gobierno. Pero cada página estaba diseñada para parecer legal. Protocolos sanitarios. Licencias logísticas. Revisiones prioritarias en cruces fronterizos. Todo cubierto bajo estructuras administrativas. Los nombres no eran visibles. Pero los términos sí. Socio externo del norte. Proveedor calificado con excepción fiscal. Ruta prioritaria entre Ensenada, Tecate y San Felipe. Nada sonaba ilegal. Todo era funcional. Lo más inquietante no era el contenido. Era la forma. La página 4 tenía el sello de la Comisión Estatal de Transporte. La 9, del Fondo de Salud Pública. La última, un código presupuestario sin firma humana. Solo validación automática del sistema. Ningún documento lo firmó una persona. Ninguno fue autorizado por nombre propio. Todo fluía desde el interior del aparato. Como si el sistema se firmara a sí mismo. Para Harfuch, la diferencia era brutal. El USB advertía. Pero el Acuerdo 44 confirmaba. No era un archivo oculto. No era un respaldo cifrado. Era una política activa. Viva. Vigente. Y estaba a plena luz del día. Pasaron horas. Nadie dijo nada. Ninguna rueda de prensa. Ninguna declaración oficial. Ni de presidencia. Ni de Cancillería. Ni de la SSPC. El caso no fue negado. Fue ignorado. Como si el sistema hubiera decidido congelarse. No por falta de datos. Sino por miedo a la respuesta. Harfuch no respondió con comunicados. No dio entrevistas. No filtró nombres. Solo publicó un video. Fondo blanco. Imagen en escala de grises. Voz directa. Sin nombres. Sin acusaciones.
No todos los que pierden su visa son criminales. Pero cuando el sistema calla ante una señal clara, ese silencio deja de ser vacío. Se convierte en complicidad. No habló de Marina. No mencionó a Carlos. Pero el mensaje era inequívoco. El problema no era un funcionario. Era el mecanismo que lo protegía. El video se compartió más de 3.000 veces en 24 horas. Sin campaña. Sin medios. Sin dinero. En Mexicali, un grupo de abogados y catedráticos formó una comisión independiente. En Tijuana, médicos publicaron contratos sin licitación. En Ensenada, padres exigieron rendición de cuentas por fondos educativos. No hubo marchas. No hubo disturbios. Solo firmas. Documentos. Peticiones. No se arrestó a nadie. No se disolvió ninguna dependencia. Pero las señales eran evidentes. Empresarios borraron fotos con la gobernadora. Contratistas pausaron proyectos. Notarías cancelaron registros. Trámites congelados. Nadie lo dijo en voz alta. Pero el sistema había empezado a retroceder. No por orden judicial, sino por instinto de conservación. Harfuch no fue atacado. Tampoco protegido. Nadie lo señaló. Pero su nombre comenzó a desaparecer. Primero fueron los foros. Luego las entrevistas. Después, las reuniones. No hubo un veto oficial. Solo agendas cerradas. Invitaciones retiradas. Convocatorias que nunca llegaron. El sistema no lo enfrentó. Lo desconectó. En un régimen donde la confrontación se evita a toda costa, el silencio institucional es la forma más efectiva de marginar. Sin hacer ruido. Sin mancharse. Pero en las redes ocurrió lo contrario. Su nombre volvió. No como político, sino como símbolo. En foros ciudadanos comenzó a circular una frase, el último que cumplió su juramento. La gente no necesitaba pruebas. Solo necesitaba una voz que dijera lo que todos sospechaban. Una encuesta informal en Baja California mostró algo inesperado: el 67% de los encuestados estaría dispuesto a votar por él, sin importar partido. No por su carisma, ni por su historia, sino porque dijo lo que nadie más se atrevía. En un país saturado de simulación, alguien que rompe el guión es suficiente. Esa misma chispa se tradujo en acción. Un grupo de abogados, catedráticos y especialistas anunció la formación de una comisión independiente. Sin presupuesto. Sin protección legal. Sin conexión partidaria. En las primeras 48 horas, más de 1.000 personas firmaron la convocatoria. Nadie pedía renuncias. Nadie exigía culpables. Solo querían saber. Leer contratos. Ver los nombres. Entender por qué nadie hablaba de lo que ya era evidente. No hubo consignas. Ni protestas. Solo papeles. Firmas. Correo tras correo. Documentos reenviados en silencio. No querían derribar a nadie. No hablaban de revolución. Solo preguntaban, ¿a dónde fue el dinero? Durante años, la clase media había aprendido a convivir con la corrupción. Pero nunca se acostumbró a ser ignorada. Y esta vez, decidió hablar. Grupos de padres comenzaron a exigir explicaciones sobre los gastos educativos. Fondos asignados a escuelas que nunca se construyeron. Materiales pagados que nunca llegaron. Informes que nunca se presentaron. En Tijuana, un colectivo de médicos jóvenes publicó una serie de contratos de adquisición médica sin licitación. Las empresas involucradas eran las mismas que aparecían en el archivo, Acuerdo 44. Mismos nombres. Mismas firmas. Mismo patrón. Lo que inquietaba al gobierno no era la crítica. Era la evidencia. Los documentos. Los sellos oficiales.
Las fechas. Los códigos de aprobación presupuestaria. Ya no eran rumores. Eran datos. Dentro de Morena, el ambiente se volvió denso. Las figuras que habían defendido públicamente a Marina del Pilar comenzaron a retirarse. No hubo discursos. No hubo ruptura. Solo silencio. Una diputada canceló entrevistas. Un secretario cerró redes sociales. Un vocero abandonó un evento sin explicación. Ninguno habló. Ninguno negó. Pero todos entendieron lo mismo, la tormenta se acercaba. El aparato no se desmoronaba de golpe. Se desmontaba pieza por pieza. Y cada retirada no era protección. Era distancia. Harfuch no convocó a nadie. No pidió apoyo. No hizo campaña. Pero lo que había revelado ya no se podía contener. En cada ciudad, en cada sector, comenzaron a surgir pequeñas acciones. Sin pancartas. Sin banderas. Solo preguntas. Firmas. Documentos compartidos en silencio. No hubo arrestos. No hubo comunicados. Pero los proyectos se detuvieron. Las licitaciones se suspendieron. Los trámites se congelaron. Como si el sistema entendiera que era mejor no avanzar. No exponerse. Contratistas que antes presumían fotos con la gobernadora borraron publicaciones. Notarías que habían validado contratos cerraron por ajustes internos. Empresas fantasma dejaron de responder correos. Ninguno habló. Ninguno explicó. Pero todos lo sintieron. Algo más temido que las capturas era la sensación de que todo estaba siendo observado. Que ya no había zonas grises. Que los nombres, aunque aún ocultos, estaban por salir. El archivo no fue publicado completo. Pero tampoco era necesario. Bastó saber que existía. Que alguien lo tenía. Que podía salir en cualquier momento. Y entonces ocurrió lo que Harfuch sabía desde el principio: el sistema no necesitaba ser desmantelado por la fuerza. Solo había que obligarlo a mirarse en el espejo. Y la pregunta final, la única que no podía evadirse, no era para él. Era para todos. ¿Quieres que este país lo gobierne el miedo, o sus ciudadanos?